En este vídeo convertiré los mobs de Minecraft en personajes de un show más. Primero voy a hacer a Papaleta, y usaré al Enderman para crearlo. Comenzaré inflando un poco su cabeza, y le cambiaré el color de la cara. Ahora le pondré pupilas, y unas pequeñas arrugas alrededor. Le daremos un bigote y una boca. Y unas cejas no le vendrían mal. Bien, creo que también debería agregarle una nariz. Ahora voy a crear su sombrero, y después le pondré su traje y por último unas botas. Creo que se ve bien, veámoslo dentro del juego. Se ve bastante amigable para ser un Enderman. Bueno, en Survival ya no es tan amigable, y tiene un bug extraño en la mandíbula. Me pregunto cómo se verá el End lleno de papaletas. Hay un montón de papaletas en la luna, creo que es una referencia. En general me gustó cómo quedó este personaje, aunque tiene algunos errores y la cabeza debió ser un poco más grande, creo que se llevará un 9 de 10. Pasemos con el siguiente mob. El siguiente será Skips, y usaré al Warden para hacerlo. Comenzaré quitándole los cuernos, y haré un poco más pequeña su cabeza. Las piernas de Skips son un poco más delgadas que su torso. Ahora voy a colorear su pelo, le pondré unos pectorales, espero que YouTube no me desmonetice esto. Seguimos con los pantalones, y por último la cabeza, le dibujaré unas ojeras, y su nariz de gorila. Bien, ahora veámoslo dentro del juego. Estaría bien que caminara dando saltitos, pero bueno, este Skips da un poco más de miedo que el original. Creo que fue una buena opción elegir al Warden, queda bien con la seriedad de Skips. Aunque dudo mucho que Skips le hiciera esto a Papaleta. Aunque no se parecen mucho, creo que tampoco se ve tan mal, así que a este mob le daré un 8 de 10. Vamos con el siguiente. Ahora es el turno de Benson, y para él usaré al esqueleto. Primero haré un poco más corto su torso, y las piernas un poco más largas. Agregaré unos bloques a su cuerpo, para que parezca una máquina de chicles. Al igual que Papaleta, inflaré un poco su cabeza, y le haré un cambio de color. Le pondré su barba de chicles, unos cuantos detalles en la cara, y por último su pequeño gorro con una antena. Es hora de verlo dentro de Minecraft. Se ve algo raro la verdad, aunque creo que sí se logra distinguir que se trata de Benson. Intenté hacer que las flechas fueran bolas de chicle pero al parecer no funcionó. Me gustó cómo quedaron los botones de su cuerpo y su pequeño gorro. Veamos cómo interactúan los mobs por ahora. Skips odia a todos por alguna razón. Creo que este se llevará también un 8 de 10. Pasemos con el siguiente. Es el turno de Musculoso, y para él usaremos al Vindicador. Que por cierto, no sé por qué tiene 4 brazos así que voy a eliminarlos. Bien, ahora lo haré un poco más gordo, las piernas más delgadas, coloreamos su camisa, y también su enorme panza. Le pondré unos zapatos y por supuesto también sus pectorales. Ahora vamos con la cara, primero le hago sus ojos rojos, su nariz de cerdo o lo que sea, una sonrisa burlona, una doble papada. Y por último le construiré unos bloques para su cabello. Listo, ahora vayamos a Minecraft. Creo que algo salió mal. Bien, ahora sí tenemos a Musculoso, se ve bastante creepy persiguiendo al aldeano con una hacha. La verdad al principio no me convencía mucho este personaje pero creo que al final se ve bien, lo único que no me terminó de gustar es que tiene las manos cruzadas cuando no hay un aldeano cerca, pero la animación de Musculoso persiguiendo aldeanos con una hacha es demasiado buena. Este personaje se llevará un 9 de 10, vamos con el siguiente. Ahora es el turno de Fantasmano, y usaremos al Vex para crearlo. Fantasmano es un personaje sencillo, así que simplemente le quitaremos las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, ahora le pondré estos pequeños cubos por debajo, le pondré una cara sonriente, y por último la mano que lleva en la cabeza. Se ve bastante bien, veámoslo dentro del juego. Acabo de darme cuenta que el Vex es mucho más pequeño de lo que pensaba, además por alguna razón se buguearon las texturas de Fantasmano, aunque me gustó cómo se veía dentro de Blockbench, en Minecraft se ve muy diferente, lo único que me gustó es que al ser un fantasma puede atravesar bloques pero bueno, a este personaje le daré un 6 de 10 por los errores que tiene, pasemos con el siguiente. Vamos ahora con los principales, Mordecai y Rigby. Para Mordecai usaré al golem de hierro. Primero le haré bastante más delgado el torso, y también las piernas. Ahora le agregaré unos cubos para hacer su pico, y también unos para sus ojos. Lo siguiente será colorear su cara, y también el resto del cuerpo. Le agregaré las pequeñas plumas de la cola. Y también unos cuantos cubos para darle forma a su cabeza. Me gusta bastante cómo se ve, ahora sigamos con Rigby. Para él decidí usar al zorro, ya que la forma es bastante parecida. Solo le modifiqué el ángulo de las orejas,
Hice un poco más largo su hocico, y le puse unos cubos para hacer sus ojos. Después le cambié el color de su pelo, agregué sus ojeras de mapache, le puse también una pequeña nariz, unas cuantas rayas en la cola, y varias más en el resto del cuerpo. Así fue como me quedó el mapache. Ahora vamos a verlos dentro de Minecraft. Mordecai se ve más realista que Rigby, pero honestamente los dos me gustaron. Tenía dudas si poner al mapache como un personaje de 2 patas o de 4 patas, pero creo que se ve mejor así, ya que cuando Rigby corre lo hace en 4 patas. Estos dos sin duda se llevarán un 10 de 10. Finalmente tenemos a todos los personajes principales del parque, pero aún falta por hacer algunos villanos, así que haré unos cuantos. El primero será Garrett Bobby Ferguson, o Gigante Barba Frondosa. Para crearlo usaré como base al Ghast. Comenzaré cambiando de lugar los tentáculos, para darle forma a la barba. Ahora seguiré con la cara, primero le dibujaré los ojos, ahora las cejas y unas cuantas arrugas, usaré unos cubos para crear su nariz, y por último voy a dibujar su boca. Bien, lo siguiente será lo más difícil, usaré sus tentáculos para hacer una barba más detallada. Ahora usaré esos mismos tentáculos para crear su cabello, y por último le haré un bigote. Y así es como se ve después de usar 700 bloques para crear su pelo. Es hora de verlo dentro del juego. Me gusta mucho cómo se ve dentro del Nether, es bastante inquietante. Por alguna extraña razón no se guardó la animación cuando dispara bolas de fuego, pero no importa, aún así queda bien este personaje. Lo único que no me terminó de convencer es su cabello, pero era bastante difícil de hacer. Sin duda fue una buena idea usar al Ghast como modelo base, ahora que lo pienso incluso pude ponerle sus asquerosas piernas y brazos. Let's play. Creo que por el tiempo que me llevó a hacerlo y la cantidad de bloques utilizados, este personaje se lleva un 9 de 10. Pasemos con el siguiente. El siguiente será el Destructor de Mundos, y para hacerlo usaré a la abeja. Primero le quitaré las alas, patas, y todo lo que no me sirva. Bien, ahora haré su cuerpo un poco más plano, para que parezca un personaje 2D. Lo siguiente será usar un montón de bloques para darle forma a la cara, esto llevará algo de tiempo. Creo que la silueta es bastante parecida, ahora voy a dibujar sus ojos, luego sus cejas y su bigote, y por último la boca. Y también le agregaré un bloque invisible para hacer su barba. Me gusta cómo se ve, probémoslo dentro del juego. Creo que hasta ahora es el personaje que más me ha gustado, estaría bien que fuera más grande pero aún así se ve bien. Lo único malo de este personaje es que es un poco difícil golpearlo ya que la hitbox de la abeja es muy pequeña, incluso es difícil darle con una flecha. Pero bueno, aún y con esos errores se parece bastante al Destructor de Mundos original, así que se llevará un 10 de 10, vamos ahora con el último personaje. El último de este vídeo será Fisgón, y para crear lo usaré al guardián anciano. Comenzaré quitándole todos los picos, y también le quitaré su cola. Ahora voy a cambiar el color de su pupila, y comenzaré a dibujar su ojo. Ahora le voy a poner un párpado verde oscuro, y usaré un verde más claro para el resto de su piel. Por último le pondré unas cuantas pestañas, y unas arrugas en todo el cuerpo, o bueno el ojo. Y listo, veámoslo dentro de Minecraft. Se ve bien, incluso parece un verdadero personaje de Minecraft. Lo único malo que le veo es que olvidé colorear una parte de su ojo y se ve extraño. Dentro del agua se ve incluso mejor, tal vez debería modificar su rayo en un futuro. Me gusta que su rayo salga del ojo, al igual que en la serie. La verdad no creo que sea de los que mejor hice, pero se llevará un 9 de 10 sin problemas. Y pues bueno gente, con eso terminamos el vídeo. Si llegamos a 100 likes en algún momento, agregaré más cosas a este pack de texturas, y dejaré una descarga directa para ustedes, así que dejen su like y suscríbanse para no perderse ningún vídeo. Con esto me despido, adiós, bye.